El valor crítico es un estadístico que va a tomarse en función de z, de t, de chi cuadrado o de f, y es quien va a dividir las regiones de las distribuciones en una región de aceptación y en una región de rechazo, de aceptación de la hipótesis nula o de rechazo de la hipótesis nula. Gráficamente tenemos acá una distribución como una normal. Vamos a decir que aquí está el valor crítico. Al tratarse de una curva normal, estamos en unidades de z. Aquí está otro valor crítico. Estas regiones que están comprendidas hacia el centro de la distribución y limitadas por los valores críticos es lo que se llama región de no rechazo o región de aceptación de la hipótesis nula. Y lo que está hacia las colas son las regiones de rechazo de la hipótesis nula. Los riesgos que se pueden tomar cuando se hace una prueba de hipótesis para tomar decisiones. Los riesgos conducen a que se puedan cometer ciertos errores. En esta parte vamos a hablar de un error tipo 1 y de un error tipo 2. Eso ocurre cuando se tomen decisiones incorrectas. Un error tipo 1 ocurre si la hipótesis nula es rechazada cuando realmente esta es cierta y no debería rechazarse. En otras palabras, es la probabilidad de que ocurra un error tipo 1, se va a denotar por la letra griega alfa. En ecuación estaría acá. La probabilidad de cometerse un error tipo 1 viene dada por la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando ésta es realmente cierta o es verdadera, y se denota con la letra alfa. El error tipo 2 es cuando la hipótesis nula no se rechaza cuando debería rechazarse, es decir, no se rechaza la hipótesis nula cuando ésta realmente es falsa. La probabilidad se va a denotar por la letra beta. Y en su ecuación sería probabilidad de cometer error tipo 2 va a ser igual a la probabilidad de no rechazar esa hipótesis nula cuando ella realmente es falsa. Y se denota con la letra griega beta. Veamos lo que es el coeficiente o nivel de significancia. Esto está asociado a probabilidad o a porcentaje. Aquí pueden observar, va a ser la probabilidad de cometer un error tipo 1 en cualquier prueba estadística que se asuma. Se denota por la letra griega alfa. Este valor se debe especificar antes de la prueba, lo define el investigador. En el caso de la literatura existente, los textos, los ejercicios, pues lo plantean porque son datos ya fríos, ¿no? Esta probabilidad, las que más se asumen, son la de un valor de 0,05 y 0,01 cuando se habla de coeficiente. Pero si esto se multiplica por 100, hablamos entonces de un nivel de significancia del 5% y del 1%. Pero en sí se trata de la probabilidad de cometer un error tipo 1, es decir, de rechazar una hipótesis nula cuando ésta es verdadera. El coeficiente de confianza va a ser también la probabilidad de que la hipótesis nula no sea rechazada cuando realmente es cierta. Se dice que es el complemento de la probabilidad de cometer error tipo 1, por eso se escribe como 1 menos alfa. En este caso se habla de un coeficiente de confianza. Si ese coeficiente de confianza se multiplica por 100, se obtiene porcentaje y entonces se estaría hablando de un nivel de confianza. El riesgo B, que es la probabilidad de cometer error tipo 2, se denomina como el riesgo del consumidor. No es de mucha aplicación, en el caso nuestro, porque va a depender de la diferencia existente entre el valor supuesto de ese parámetro y su verdadero valor. Y como por lo general desconocemos el verdadero valor del parámetro, pues establecer esa diferencia resulta casi que imposible. Esto está asociado también a lo que se conoce como la potencia de una prueba. La potencia de la prueba, pues, es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando realmente es falsa y debería rechazarse. Se conoce como el complemento de 1 menos beta, es decir, 1 menos la probabilidad de cometer error tipo 2. A esto se le llama también el poder de una prueba estadística.
gráficamente tenemos acá un valor crítico. Esta es la probabilidad de cometer error tipo 1 o nivel de significancia. Y este sería el coeficiente de confianza. Repito que para la parte de beta, por lo que leemos acá en estas líneas, deberíamos conocer el valor real del parámetro para establecer la diferencia con el valor hipotético. Y como es casi que imposible obtenerlo, pues trabajamos básicamente con los errores tipo 1. Veamos una tabla sobre los tipos de error. Vamos a formar una tabla de doble entrada. Por esta parte tenemos las hipótesis y las decisiones. Esas hipótesis están en función de la nula. Si la hipótesis nula es verdadera, al aceptar esa hipótesis nula verdadera, la decisión es correcta. Pero si se rechaza esa hipótesis nula, siendo verdadera, se comete un error tipo 1. Ahora, si la hipótesis nula es falsa y se acepta esa hipótesis siendo falsa, se comete un error tipo 2. Ahora, siendo esa hipótesis nula falsa, al rechazarla, la decisión es correcta. Tenemos entonces que alfa es el nivel de significación que indica la probabilidad máxima con la que se puede cometer un error tipo 1, y beta el nivel de significación que indica la probabilidad máxima con la que se puede cometer un error tipo 2. Repito, en nuestro caso trabajaremos con alfa. Ya está explicado por qué no usamos beta. Bien, las pruebas estadísticas que vamos a trabajar pueden ser paramétricas o no paramétricas. Las paramétricas tienen más rigurosidad. Las escalas de la variable en que se toman los datos deben ser en escala de intervalo de razón. Se deben ajustar a la curva normal. Deben tener varianzas iguales, es decir, se establecen una serie de supuestos que deben verificarse. Es más rígido. En cambio, las no paramétricas son más libres de todas estas exigencias. La escala en que se mide puede ser ordinal o por rangos. La distribución es libre, caso contrario como acá, que es una distribución normal. Y existen menos supuestos a cumplir.